que íbamos a hablar acerca de la cascada de coagulación. Sí, Ya doc. hablamos nosotros ayer. Sí, ayer hablábamos nosotros de la hemoglobina y entendíamos nosotros que había varios tipos de hemoglobina, que las cadenas alfa son idénticas para todos los tipos de hemoglobina desde la edad fetal, desde la época embrionaria hasta la edad adulta. Las cadenas alfa no varían. Las otras dos cadenas sí van variando. Dijimos que en el adulto las cadenas alfa, la hemoglobina A1 son dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Pero así van cambiando, o sea, en la época fetal, las cadenas beta que van a ser en adulto, sí, nada más han modificado algunos aminoácidos y ya no son beta, ahora son gamma o son delta. Pero pues eso lo van a ver cuando ven ustedes hematología. Pero ahorita sí lo interesante es entender que la hemoglobina es una proteína oligomérica, es una proteína que tiene una estructura cuaternaria, que la hemoglobina está formada por 4 protómeros, o sea, 4 cadenas, y cada protómero tiene un grupo hemo unido a la cadena de aminoácidos por residuos de histidina. Hasta ahí, algo más que pudieran comentar. ¿No? Entonces, continuamos con lo que es la cascada de coagulación. Sí, Ok. ya que andamos en sangre, pues vamos a platicar un poquito de la cascada de coagulación como un ejemplo de un camino metabólico, por ejemplo. Un camino metabólico donde tiene que si se bloquea, definitivamente no llegamos a el producto final, que en realidad lo que necesitamos es elaborar los monómeros de fibrina y posteriormente entrelazar o entrecruzar esos monómeros de fibrina por acción de un factor que es el factor 13 o estabilizador de la fibrina para que se forme esa malla de fibrina que logrará retener a los elementos formes de la sangre para formar el coágulo. ¿De acuerdo? Sí, está bien, doc. Muy bien. Entonces los escuchamos. ¿Qué nos traen ustedes ahí de nuevo acerca de la cascada de coagulación? Bueno, antes de nada, buenos días. Hoy les vamos a presentar lo que es el tema de cascada de coagulación. El equipo está conformado por su servidor Fernando Bruno Reza, José Manuel de Jaro Saracho, Braulio Alfredo Ibarraga Aguilera. ¿Le das, por favor? Ok. Antes que nada, pues sería ver lo que es el terreno de la hemostasia. Se refiere al conjunto de interacciones entre los componentes de la sangre y de la pared vascular. Son los responsables de impedir la fuga de la sangre de dicho compartimento. Esto puede ser dentro del cuerpo o también exterior, que sería la piel. El proceso hemostático a menudo es esquematizado en fenómenos consecutivos, por eso el nombre se le conoce como cascada, que sin la enzima o el factor anterior no se puede dar el posterior, entonces es un tipo de cascada, es el seguimiento que se le da. Sin el anterior no puede continuar. ¿Le puedes dar, por favor? Ok, aquí pues podemos observar lo que es varios sistemas, pero estos son los principales. Entre ellos pues está la vasoconstricción localizada, que suele ser generalizada al dar lugar a un aumento de la presión arterial sistemática, pero también puede ocurrir en tejidos específicos, como lo puede ser riñones, pulmones, corazón, cerebro, o sea, cualquiera que esté vascularizado abundantemente. ¿Sí? También está la adhesión de las plaquetas del subendotelio, que es la unión entre las plaquetas al colágeno del subendotelio vascular por la adhesión de la pared a través de la glicoproteína IB9 de la membrana plaquetaria mediante el factor de von Willebrand. No sé si pronuncie bien Willebrand. Sí, que Es actúa como Willebrand, sí. Willebrand, que actúa como Willebrand. puente. Sí, ¿me pueden dar a la siguiente, por favor? Ok. Ok, está hablando usted pues de que la hemostasia, ¿sí? Se refiere a el fenómeno de poder nosotros evitar la pérdida de sangre. O sea, la pérdida de sangre del vaso, o sea, si hay una extravasación, tenemos que tener ahí un fenómeno capaz de retener, de evitar que la sangre salga fuera del vaso.
Pero dice que la coagulación sanguínea sí se puede dar de dos formas. Dice que está comentando usted que lo primero que va a pasar al romperse un vaso sanguíneo va a venir lo que es una vasoconstricción, va a venir un cerramiento o se va a cerrar la luz del vaso para evitar el sangrado. Pero también puede ser que haya un daño a nivel del endotelio del vaso y que no haya una extravasación propiamente, que el vaso esté y entonces dentro del vaso empiece a formarse la placa de ateroma. Y esa placa de ateroma va a provocar que se desencadene el proceso de coagulación y que favorezca la adhesión de las plaquetas. Sí, al igual que pues se hace un tapón plaquetario. Claro. Sí, bueno, aquí vamos a ver el sistema hemostático que permite el organismo. En sí, esta para la lesión de un vaso, mantener la sangre en su estado fluido. Normalmente se tiene que tener la sangre líquida, pero cuando se hace sólida se le llama coágulo. ¿Sí? Al remover el coágulo y restaurar el vaso sanguíneo. Esto lo hace mediante los factores que ahorita vamos a nombrar. En 1905, Moravcsik, el que está ahí, ahí a un ladito, construyó el primer modelo de la coagulación con 4 factores. En el de atromlavina, creo que era, conocida como factor tisular. Era liberada por el vaso dañado para convertir la protombrina en trombina y esta era transformada en fibrógeno, en fibrina No, a ver, principalmente. está fácil. Ok, entonces lo que sucedía más que nada, dice que hay un factor tisular, un factor en el tejido, que si se rompe el vaso, inmediatamente ese factor se activaba. Dice, al activarse el factor ese, sí, él pensaba eso, se activaba a la protrombina, que era un factor de la coagulación que no estaba activo, se llama protrombina, que necesitaba ser transformado en trombina para que ya en forma de trombina pudiera actuar sobre el fibrinógeno, que era otro factor que estaba inactivo. Y al activarse el fibrinógeno, se transformaba en fibrina, que era un hilito de fibrina. Era lo que, entonces, este era propiamente el fenómeno de la coagulación sanguínea. Sí, así es. Y de hecho, si se fijan, no puede haber un tipo de reacción sin la consecuencia del primero. Entonces, tiene que irse en orden. Sí. Bueno, en la década de los 50 fueron varios factores que fueron caracterizados como el factor de von Willebrand, como el factor 5, el factor 7, el 8, el 9, el 10, el 11. Y todos estos, si hay una deficiencia, provocan sangrados importantes, como la hemofilia A, la hemofilia B y la deficiencia de los factores 8 y 9, creo. ¿Sí? Bueno, la coagulación de la sangre es un proceso dinámico y muy complejo. En él participan numerosas proteínas plasmáticas conocidas como factores o cofactores de coagulación. Ahorita los vamos a ver la mayoría. ¿Me puedes dar, por favor? Sí, bueno, aquí como pueden ver, aquí hay unas cuantas proteínas plasmáticas, sí, que son las más importantes. Pues vamos a ver varias. Sí, si les gustan tomar las fotos o algo así, esos son los nombres más comunes. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Ahí en la primera que ve usted ahí, dice la prealbúmina, la anterior, la prealbúmina y proteína transportadora de retinol, esa mera. Sí, ahí la vamos a ver nosotros cuando hablemos de la vitamina A, vamos a ver que esa va a ser necesaria, esa proteína, para transportar a la vitamina A en forma de retinal, llevarla hacia el ojo. Pero bueno, entonces otra de las que las vemos nosotros es la prealbúmina, que va a transportar algunas, sobre todo algunas hormonas, como es la hormona tiroidea, la T3, la T4, la albúmina, ¿sí? Todas son puras proteínas que van a transportar, son proteínas que andan en el plasma sanguíneo y que están transportando la ceruloplasmina, que está transportando al cobre, la transferrina, que está transportando al hierro, ¿sí? Entonces, ahí estamos viendo nosotros a las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos. Entonces, son proteínas que van a andar dentro del plasma sanguíneo.
Pero hay otras proteínas que son las proteínas de coagulación que vamos a platicar, que son las que nos interesan. Platíquenos, pues. Sí, bueno, la mayor parte de los factores circulan como simógenos, que al ser activados adquieren actividad enzimática de Simógenos. ¿Perdón? ¿Simógenos? Simógenos. Sí, simógenos. No son simógenos, son simógenos. Perdón. Oiga, Bueno, es que se les olvidan los acentos. sí, perdón. Sí, a ver que los pájaros y los apóstoles, ¿no, verdad? Dice que dice antiguamente los que dice los hombres eran bárbaros, ¿sí? Bárbaros. Eran bárbaros y se subían a los árboles y se comían a los pájaros, ¿verdad? Pues no, hay que hacer los acentos definitivos. Bueno, Simógenos. ¿le pueden dar a la siguiente, por favor? Bueno, aquí se explica más o menos qué es cada cosa. Por ejemplo, la prealbúmina participa en el transporte de las hormonas. Su nivel desciende rápidamente cuando hay problemas en la nutrición o hay problemas hepáticos. La albúmina constituye del 50 al 60 de las proteínas plasmáticas. La Se más sintetiza, importante. sí, es una de las más importantes, ya que se sintetiza en el hígado y permanece en circulación por lo menos 19 días. El alfa-1 glicoproteína ácida y alfa-1 Tripsina. antitripsinas Tripsina. son los principales componentes de la alfa-globina, ¿sí? Que es la primera módulo de respuesta celular y la segunda que inhibe las proteasas en la reacción de la fase aguda. Ahorita vamos a ver estas fases. Siguiente, por favor. ¿Me pueden dar la siguiente, por favor? Gracias. Aquí pues vamos a ver también el alfa macroglobina, que es la antiproteasa que destaca por su gran tamaño, por eso el macro. La ceruloplasmina, que es la proteína que contiene cobre y cumple con una función doble, que es el oxidante de hierro y es un antioxidante general. La transferrina es la proteína que transportaba el hierro y es la anemia. La ferropénica da su contracción. Bueno, cuando no hay transferrina, aumenta lo que es la anemia. Es lo que tengo entendido, ¿no, Doc? Sí, o sea, es que la transferrina va a ser transportada de hierro y si no hay hierro, pues no va a formar hemoglobina Así es. y va a estar en una anemia ferropénica, definitivamente. Bueno, y las siguientes tres, ahorita las vamos a explicar mejor en otras diapositivas. ¿Me puedes dar, por favor? Ok. Aquí, como estamos viendo en la primera tabla, muestra los componentes del sistema de coagulación, que son lo que contiene pesos moleculares, niveles de homeostáticos, sitios de síntesis y vida media. En el proceso de coagulación se llevan a cabo reacciones en cadena, con funciones de amplificación que se denomina cascada de coagulación, de ahí el nombre. Así como las reacciones como que se autolimitan, ¿sí? Por medio de un funcionamiento que es a través de los sistemas anticoagulantes fisiológicos. Se consideró hace más de medio siglo que las reacciones de coagulación se llevaban a cabo de manera secuencial, en donde cada factor era una protoenzima, que al ser activada se transforma en una enzima capaz de activar otro factor. De esta teoría nació la definición de cascada de coagulación, que tenía como principal función general la activación de protobina, y la trombina, ¿sí? Que es la enzima que lleva todo ese tipo de procesos. ¿Le pueden Ok, dar la siguiente? en esa tabla, permítame, en esa tabla lo que hay que valoren, si se fijan ustedes, ahí están con unos números romanos, el número de los factores de coagulación, que a veces es una cuestión, a veces son preguntas, a mí se me hace medio necesarias, pero sí me las hicieron, me acuerdo que en mi examen profesional, ahí me pescaron pidiéndome los factores de coagulación, cuando ya los había visto yo desde primer año, y luego me dicen en séptimo que sale con eso. Bueno, pues hay que recordarlos. Entonces, esos factores de coagulación tienen un número, ¿sí? Si se fijan, todos, la mayor parte son proteínas. Ahí se fijan, nos falta un factor. El Lo factor que iba a preguntar, 4. Doc, que por qué falta el 6. ¿Y el 4? ¿Dónde está? Sí, Sí, de y hecho el son los 4. que no pude encontrar porque no están en... Ok, vamos a ir viéndolos. Dice el 1 es el fibrinógeno, el 2 la protrombina, el 3 el PTA, el 4 el El 3 calcio. es el factor tisular, ¿no? Sí, el PTA, sí. El calcio es el 4. El 7 también es el tisular. Sí, el 7 es un factor tisular también.
El 7 es el que se va a liberar cuando va a empezar lo que es la vía extrínseca, que ahorita platicaremos. ¿Sí? El factor 5, Doctor, mande. pero ¿cómo que el 7 también es o cómo dijo ahorita? No, el 3 es el PTA, es un antecedente tromboplastínico del plasma, es otra cosa. El 7 es el factor tisular y el 8 es el antihemofílico. El 4 el calcio, el 5 la celerina, el 6 el que le digo es un factor desconocido, ese todavía no se ha dilucidado bien. El 8 es el antihemofílico. El 9 es el factor de Navidad, el factor Christmas. El 10, el factor Stuart Power se llama, o poder Stuart. El 11, déjenme me acuerdo del 11, ¿cuál es? No me acuerdo, ahorita pues, que me acuerdo. El 12, Doctor, yo tengo que el 11 es el antihemofílico C. sí, pero es un antecedente tromboplastínico, o sea, el antihemofílico sería el 8. Te habla Marico, sí, te habla ok. El 11, sí, es un factor, un antecedente, en realidad, y el 12 es el factor de Hageman, que es el factor que va a iniciar la vía intrínseca. Y el factor 13, que es el estabilizador de la fibrina. Bueno, ¿nos podemos dar a la siguiente, por favor? Y se fijan, ahí todos son, dice, ¿dónde son formados? En el hepatocito, todos son proteínas, a excepción del calcio. El calcio, que era el calcio iónico, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos en las primeras clases. Ese calcio iónico que era importante para la coagulación, que su función principal era de activar algunas enzimas para que se llevara a cabo esto. Porque ahorita que veamos nosotros las vías, vamos a ver que no va a aparecer el calcio en ningún lado. Y entonces, ¿dónde está participando pues el calcio? Ahorita lo vamos a ir viendo. Muy bien. Continuamos. Bueno, ahora vamos a hablar de la vía intrínseca. Bueno, en realidad la cascada de coagulación va a consistir de dos vías, una intrínseca y una extrínseca, que como podemos ver se van a ramificar en un factor 10, que van a dar un factor 10 activo, pero lo vamos a ver posteriormente. Primero vamos a hablar de la intrínseca, que inicia con un daño vascular, lo cual va a activar el factor 12 y se va a combinar con tres moléculas, que va a ser la precalicreína, el quininógeno y el calcio. Esto como resultado va a tener el factor 11, y el factor 11 se va a activar uniéndose al quininógeno y al calcio. Eh, la unión de estos va a dar como resultado el factor 9. Si podemos ver, va de adelante para atrás. El 12, el 11, el 9. Eh, Bueno, el factor 9 es clave en esta vía, ya que se une al factor 8 activado más calcio y forman la 10-asa, que de vía intrínseca, que activa el factor 10 en 10 activado. Y es lo que podemos ver por acá, que es la vía común entre estas dos vías. Bueno, la, la diezasa extrínseca activa tiene relación con la intrínseca, puesto que el factor 7 más el factor, porque activa el factor 7 más el factor tisular y activa el factor 9, amplificando el proceso. Después el factor 8, vamos a encontrar el factor 8, eh, que está en el resto de la sangre,
pero no es activado en esta vía intrínseca. Es procedente de la diestasa extrínseca, que es la relación que les comentaba entre estas dos. Eh, y es activado por la trombina procedente del factor. Permíteme un momento. Es activado por la trombina que se transforma en fibrinógeno y en fibrina, que formará el factor 8. Las dos diezasas van a converger en una vía común y de ahí en adelante continúan de la misma manera en 10 activada. Permítame un momentito, nada más déjeme, voy a tener un modelillo en de aquí de abajo del consultorio para poder explicarles un poquito esto. Sí, permítanme. Sí, Doc. Entonces, ¿quieren tener el examen de mesa, sí o no? Nel. Que no. No, por favor. Sí. ¿Quién Todavía querría preguntas. eso? O sea, No, es pregunta que- seria. ¿Quién lo querría? Eso no se pregunta, jefe. Tú ¿Quieren que deberías dieran? saber la respuesta. Exacto. Oye, Fer, ¿y luego qué pedo entonces? Entonces hoy no nos toca clase y si dice lo contrario no hay que creerle. Es mentira. Son los papás. Me tengo que Esa bañar y no llegó muy difícil existe, la igual que bañada. Santa Claus. No, güey, dime qué pedo, porque pues me toca a mí primero, ¿no? Para saber si llorar ahorita. Ahorita pregúntele los temas al doc de Bioca que vimos. Para poder entender la vía intrínseca, vamos a ver nosotros este modelo. ¿Sí se ve? Tengo aquí un modelo. Se supone que esto es un vaso sanguíneo. Aquí está. ¿Sí? Es un vaso sanguíneo. Si vemos nosotros en este modelo, estamos viendo que aquí es un vaso sanguíneo normal. Está su pared muscular, su endotelio. ¿Sí lo ven? Sí, doctor, sí. Sí. Y entonces, se fijan, y en el endotelio están todas las células endoteliales, aquí están sus celulitas ahí. Y entonces la sangre está circulando continuamente. No está, entonces los factores de la coagulación son proteínas que andan circulando en forma continua. Dice su compañero que para iniciar la vía intrínseca, que es una vía donde no ha habido una ruptura de la pared del vaso para que haya una extravasación, sino que empieza a haber un daño a nivel del endotelio. Si se fijan ustedes en este endotelio, no se alcanza a ver aquí, pero empieza a haber un ligero daño porque se empieza a adherir, empiezan a formarse placas de ateroma, pueden ser de colesterol principalmente. Y entonces al empezar esa adherencia, va a empezar a acumularse en el endotelio y si se fijan ahí, la pared del vaso se va a ver comprometida aquí y se va empezando a formar esa placa. Se va empezando a formar esa placa y esa placa va a estimular a que los factores de coagulación, ya había dicho su compañero, que se active la calicreína y empiece a provocar que empiece a formar un coágulo, que se empiece a coagular. O sea, que empiece esa cascada, que se active el factor 12 que andaba ahí, se active el factor 12 y desencadene la cascada de coagulación, formando ese coágulo que al final de cuentas, ese coágulo va a formarse ahí, va a lograr, puede ser que tape totalmente el paso de la sangre y al tapar el paso de la sangre está infartando el área donde no está llegando la irrigación. Y el paciente, pues, si por ejemplo, si ese coágulo se formó a nivel de alguna de las arterias del corazón, pues vamos a provocar que haya un infarto o a nivel de pulmón. Porque se formó ese coágulo y aquí ya no pasó sangre.
También, según entendí, se pueden formar coágulos, pero estos se pueden, o sea, por ejemplo, que se forme un coágulo en la pierna, pero este se desprende, por así decirlo, y viaja por la Claro. torrente. Bueno, entonces cuando el coágulo se está formando, se dice que se ha formado un trombo. Y si, Sí, de hecho, si el taponamiento es en ese lugar, el trombo tapa totalmente la arteria, entonces provoca una trombosis. ahorita íbamos a hablar de eso un poquito. Sí, ¿verdad? Pero entonces hay que entender ese detalle, cómo va quedando. Entonces, cómo tiene que haber un daño en el endotelio. Tiene que haber ese daño en el endotelio para que empiece a desencadenarse el problema de coagulación intravascular. Es una coagulación dentro del vaso. No es porque se haya roto el vaso y esté sangrando acá. Esa es la otra vía, esa es la vía extrínseca. Doctor, pero entonces, ¿por qué se empieza No sé si les queda a claro. coagular ahí? O sea, si Es no... que Por el estímulo que hay a nivel, el daño que hay a nivel endotelial es la que está provocando que se estimule la cascada de coagulación. Pero eso no es más contraproducente. O sea, ¿Cómo? sí puede causar un coágulo y luego un trombo y luego un trombocito y luego un Claro. infarto. No es contraproducente que tengamos esta vía. No, es que esa vía existe, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sangre debe estar pasando en forma libre, el endotelio debe de estar sano. Si su endotelio se daña, usted va a provocar coagulación intravascular. Ajá. Por eso su paciente tiene usted que manejarle sus niveles de colesterol, sus niveles de triglicéridos. Nos interesa que estén normales, o sea, que no tenga una hipertrigliceridemia, que no tenga una hipercolesterolemia mi paciente. ¿Por qué? Porque eso va a provocar que empiece a haber formación de placas de ateroma y empiece él a presentar fenómenos de coagulación intravascular. sí, aparte, Doc, o sea, el trombo también que se pueda generar va en cuestión del tipo de traumatismo que se presente. O sea, por eso también a uno cuando lo operan y así, pues incluso hasta te dicen que, bueno, a mí que me operaron de la rodilla y pues te abren mucho y todo el rollo. O sea, también tienes que dejar reposar un poquito la pierna para que los coágulos que se presentaron o que se generaron, pues se vayan hidrolizando poquito a poquito. O sea, tiene su Bueno, tiempo. claro, pero esto es otra cosa. Esto más que nada, eso se va a deber más que nada a que las venas no llevan presión. La vena no lleva presión, o sea, la arteria es la que lleva presión. Entonces aquí estamos hablando de que si una vena, como no lleva presión, el retorno venoso se ve comprometido, se va a formar un coágulo también, definitivo. O sea, ¿qué es lo que pasa con las pacientes que tienen varices en sus piernas? ¿Sí? Que se han formado coágulos por una coagulación intravascular, sí, pero por una disminución en el flujo o en el retorno venoso, porque las válvulas o las válvulas que tienen las venas no son suficientes y entonces están provocando que haya un éstasis de la sangre y esa sangre no tenga movimiento y se empieza a coagular. Esa es otra historia también para una para una vía intrínseca. Sería cuando empieza la constricción vascular para evitar que, o sea, que como que se hace más chiquito la el luz del vaso. vaso. Sí, es lo que pasa, que la vena, no, la arteria va llevando nosotros dijimos, habíamos dicho que la arteria llevaba varias fuerzas en la sangre. Llevaba la presión hidrostática ejercida por el corazón. Llevaba la presión oncótica ejercida por las proteínas, por la albúmina, prealbúmina, todas las proteínas que me dice usted ahí. Y llevaba la fuerza de la presión osmótica ejercida por el sodio, principalmente. Entonces, esas fuerzas están provocando para que haya movimiento. En las venas no hay presión, ya el retorno tiene que hacerse a fase de un retorno donde las válvulas venosas tienen que ir trabajando. Si hay una insuficiencia en las válvulas, pues va a tener una deficiencia en el retorno venoso y voy a llevar a la formación de coágulos. No sé si les queda claro. Sí. Muy bien. Ok, entonces entender pues que la vía intrínseca no necesita haber una
un daño a nivel de la pared, un rompimiento, más bien que nada, un rompimiento de la pared del vaso para que provoque una extravasación. En la vía extrínseca sí, en la vía extrínseca necesita que este vaso se haya roto un poquito y entonces empieza a sangrar, y al salir sangre y tocar la sangre fuera del endotelio, inmediatamente se estimula el factor tisular, el factor 7, perdón, al factor tisular que era el factor 3, con el factor 7 que era la proconvertina. Y entonces la proconvertina y el factor 3, el factor tisular, inmediatamente van a desencadenar una vía más corta, que es la vía extrínseca. O sea que del factor 7 y 3 que se juntaron para activar, se activaron, se van y activan directamente al factor 10 y ahí empezaría la vía común. No sé si me doy a entender. Sí, Doc. Sí, Doc. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces continuamos. Doc, bueno, ya es un poquito tarde. ¿Gusta que comente así específicamente cada factor o nos vamos a la extrínseca ya? Vámonos a la extrínseca. ¿Qué es lo que nos interesaría? Oye, si pusiste lo de la extrínseca aquí o hasta el final. Ahí debería Venir a estar. continuación de la intrínseca. A ver, problemas técnicos. Sí, no, así es lo difícil de esta forma de llevar la clase, ¿verdad? Son detalles que se nos desconectan, nos vamos, nos perdemos, se traba y no, ya no sabemos ni qué plan para poderlo sacar, pero vamos a tratar de salvarlo. Vamos a salvarlo. Entonces yo con la anterior que estábamos viendo, vamos a ver la vía extrínseca en las mismas vías que estaba usted viendo ahí de la intrínseca, no hay problema, pasen esa misma diapositiva y ahí mismo la podemos ver, no hay problema. Porque más que nada es la vía común. La extrínseca es la vía común, nada más agregando, va a iniciarse, es ahorrar tiempo, porque la vía intrínseca es una vía larga y en cambio la vía extrínseca es una vía más corta. Es lo que está haciendo. Ahí en esa vía anterior, en esta vía, ahí la vemos. Si se fijan ustedes aquí en el naranja, en el color naranja, vemos que a partir de lo que es la activación de la vía intrínseca, activando el factor 12, desencadenando un factor 12 que está inactivo, que por acción de la calicreína se activó y se transformó en 12 activo. Ese 12 activo tiene la capacidad de ir a activar al factor 11 y ese 11 quedará activado. Pero para que esto ocurra necesita la presencia de calcio, porque el calcio es el activador. Por eso necesitamos el calcio que va a aparecer ahí. Entonces, este factor 11 activado va a activar al factor 9, que también estaba inactivo, y se transforma en un factor 9 activo. Y ese factor 9 activo, ¿sí?, junto con el factor 8, que era el factor antihemofílico, ¿sí?, que se ha activado, se transformaron, activaron al factor 10 o factor Stuart, que ese factor 10, que aquí está en medio, que es el que va a dar inicio a la vía común, porque ahí es donde se juntaron las dos vías. Ese factor 10, que va a ser muy importante, dice ese factor 10 que está activado, va a actuar sobre el factor 2, que es la protrombina, porque la protrombina es un factor que está inactivado, y ese protrombina tiene que transformarse en una trombina, que es un factor 2 activo. Esa trombina
va a activar al fibrinógeno, que es un factor 1, que también está inactivo y que se va a transformar en fibrina. El fibrinógeno transformó en fibrina, que es la forma activa, en un hilito de fibrina. Y ese hilo de fibrina, por acción del factor 13, esos hilos se van a entrecruzar y van a formar una malla de fibrina para formar el coágulo. Entonces, esa es la vía intrínseca, es una vía larga. La vía extrínseca es una vía corta, ¿sí? La vía extrínseca, si se fijan ustedes, en la vía extrínseca debe de haber un trauma, una herida, una lesión al vaso para que se rompa. Y al romperse el vaso, inmediatamente tiene que activarse un factor tisular, el factor tisular que hablaban. Ese factor tisular que va a activar al factor 7, que es la proconvertina, que también está inactiva, y entonces la proconvertina se activa y activada va y activa directamente al factor 10. O sea, con esto ustedes se ahorraron todos los pasos anteriores en la intrínseca. Fíjense, aquí muy rápidamente llegué a activar el factor 10. Y entonces ya a partir del factor 10, pues es la vía común, va a seguir lo mismo para formar la malla de fibrina, los hilos de fibrina y posteriormente la malla de fibrina. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda hasta ahí. No, Me parece que no. No, por el momento no. Entonces, si se fijan, hay que tener cuidado, ¿sí? Que no nos falle ninguno de los factores de la coagulación, porque si se falla uno de los factores, pues las vías se van a ver afectadas, ¿sí? Si nos faltara el factor protrombina, pues se vería afectada tanto la vía intrínseca como la extrínseca, ¿verdad? Porque está a nivel de la vía común. Pero, por ejemplo, si me faltara el factor 8, si se fijan, si me falta el factor 8, ¿qué va a pasar? Es el factor antihemofílico, que es el factor que les faltaba a la enfermedad de los zares de Rusia, la hemofilia. Ah, sí, la hemofilia. ¿Sí? Y si han leído acerca de la hemofilia, pues ya. ¿Mande? Y eso Está es chida esa historia. historia, ¿no? Entonces ahí vemos nosotros la información y cómo Rasputín empezaba a manejar todo y manejó a la zarina para poder tratar de mejorar el problema del príncipe, ¿verdad? Que era el que, porque la hemofilia más que nada es una enfermedad ligada al sexo. O sea que nada más las mujeres la van a, las mujeres, portan, sí. la padecen los hombres. presentan los hombres. Así Ajá. es. Sí, y entonces hay mucha hemofilia. Hay hemofilia. Aquí en la Laguna teníamos, yo llevé clases de hematología en la 71 con el jefe de hematología y el doctor Bernal Charteán, y nos tocó ver muchos casos de hemofilia, ¿sí? Donde hay que tener mucho cuidado con el paciente, sobre todo porque un golpecito, por mínimo que sea, él tiene un sangrado importante. Siempre llegan con las rodillas, pero súper llenas, y con hemartrosis, con sangrado dentro de la rodilla, las articulaciones, donde cualquier movimiento, entonces, por la falta de ese factor. Doctor, pero ahorita ya hay algo que se puede utilizar, o sea, ya ve que en el caso, pues, sí, y con el pequeño príncipe sí no se podía, bueno, no, no, de una forma, pero ahorita ya hay algo que se pueda, o sea, con lo que se pueda tratar. Sí, son transfusiones, o sea, se está transfundiendo en forma continua a los pacientes para que mantengan ese factor, esa proteína y actualmente pues ya está actuando directamente a la síntesis de esa proteína, ¿va? Buscar una inducción en la formación de la proteína. Muy bien. ¿Qué más traían ustedes ahí, Ibarra? Y traíamos de Haro. ¿Qué nos platica de Haro? O sea, para que cierre usted totalmente lo que es el Es tema. que les íbamos a hablar de los factores. Bueno, quiero oírlo hablar cuando menos. Bueno, les vamos a empezar a hablar de los factores, ya que terminaron de explicar qué es la cascada de coagulación. Primero tenemos el fibrinógeno, que se convierte en fibrina.
se sintetiza en el hígado. Este está conformado por 3 pares de cadenas de polipéptidos, de las cuales 2 de ellas son cadenas alfa, 2 beta y 2 gamma, que se encuentran unidas por enlaces de disulfuro. Las cadenas gamma tienen una importancia aquí, ya que tienen carga negativa, por lo que son un punto idóneo para que se unan los iones de calcio, ya que estos tienen una carga positiva. Esto lo que nos permite es que esta molécula se polimerice y polimerice las moléculas de fibrina, lo que nos permite, es una parte importante de la formación de los coágulos de sangre. Luego tenemos el segundo factor, que es la protrombina. Esta es la que se convierte en la trombina y se sintetiza en el hígado. Para convertirse en trombina, lo que hace es que reacciona con la enzima tromboplastina, que es el factor 3. La tromboplastina es liberada por los trombocitos, que son las plaquetas, y en conjunto con el calcio, que funge como cofactor, hace que se genere la trombina. Entonces, esa es una de las pruebas principales a nivel de laboratorio cuando nosotros pedimos pruebas de coagulación sanguínea. Para una cirugía, para todo, tenemos que pedir al paciente una prueba de coagulación para ver cómo está su coagulación. De hecho, esto es importante porque si se tiene una mutación en el gen de la protrombina, que nos genera una trombosis, nos puede generar, o somos más susceptibles a tener una trombosis. Y pues la trombosis pues, es una formación de un coágulo en el interior de un vaso sanguíneo, como ya lo habíamos mencionado. Por lo que vi, se puede ver como manifestado, así como en varices, y fue por lo que le mencioné de que podía viajar por el torrente sanguíneo, llegar, por ejemplo, ya sea al corazón o al pulmón y generarnos ya sea un infarto o una embolia o incluso el cerebro. Más que nada, por eso se llama trombosis, trombo cuando se forma en el vaso, y tapona el vaso. Es un trombo. Pero cuando ese trombo se suelta y va y sigue por el torrente sanguíneo y va y tapa una arteria de menor calibre, se habla de que ese trombo se transformó en un émbolo. Es decir, que ya viajó, y entonces cuando tapa ese émbolo allá, va a provocar una embolia. Entonces es diferente una trombosis de una embolia. Sí. Por ejemplo, aquí en esta imagen, en la de arriba a la derecha, podemos ver que este paciente tenía una trombosis en el pie derecho. Y aquí está lo que mencionaba en el de abajo, que puede viajar. Luego ya pues, le sigue el factor 3, que es la tromboplastina o factor tisular. Pues ya se los había mencionado, que la verdad su principal función es ayudar a convertir la protrombina en trombina, ya que luego ya sigue el calcio. Este es el factor 4, es el que no vimos en la tabla anterior, ya que pues no es una proteína, es un elemento. Y su principal función es que sirve de cofactor. O sea, es un cofactor de las reacciones enzimáticas con los otros factores y ayuda a activar. Entonces es importante, el calcio aquí más que nada le decíamos no es como elemento, aquí el calcio va a estar como un ion, porque como elemento puede estar formando compuestos a nivel de los huesos, la mayor parte. Por eso decíamos nosotros que el calcio en sangre debe de estar en forma iónica, siempre tiene que estar en forma constante, no debe de variar, porque si no también nos afectaría la coagulación sanguínea. Decíamos que por eso el calcio cuando empezaba a disminuir en la sangre, inmediatamente estimulaba a la PTH, a la glándula paratiroides, para que produjera hormona paratiroidea y esa PTH lograra sacar el calcio del hueso para que pasara a la sangre y mantenerme los niveles de calcio en sangre. ¿Se acuerda? Decíamos cómo la vitamina D iba a favorecer la absorción de calcio e iba a depositar el calcio que había salido del hueso. Entonces era el ciclo que estábamos manejando. Y luego ya sigue el factor 5, que es la proacelerina, o también conocido como factor lábil. Este se sintetiza en el hígado y también actúa como cofactor enzimático. Si tenemos una deficiencia de la proacelerina, nos hace más susceptibles a tener hemorragias, y también, al igual que el factor 2,
si se tiene una mutación en su gen, también nos puede producir una trombosis. Bueno, nos puede hacer más susceptibles a tener trombosis. Luego ya sigue el factor 7, que es la proconvertina o factor estable. Este es activado por la tromboplastina y su forma activada es la que cataliza la activación del factor 10 a factor 10A activado. Sí, o sea, No, para iniciar, es el iniciador de lo que va a ser la vía extrínseca. Ajá. Y luego ya sigue el antihemofílico A. Actúa como cofactor también. Ayuda para ayuda al factor 9 en la activación del factor 10. Y su importancia también es de que si tenemos una deficiencia, nos puede causar lo que es una condición hereditaria hemorrágica o hemofilia A. La hemofilia A, pues, es la forma más común de hemofilia y pues se trata de una condición hereditaria causada por la reducción de la cantidad del factor 8 de la coagulación. O sea, que pues no coagulas y sigue sangrando. Y este problema lo tienen que diagnosticar, por ejemplo, antes de tener una cirugía, porque en caso de tenerlo, se le debe de administrar factor 8 para que pueda coagular y no haya problemas de hemorragias durante la cirugía. Luego ya. Ay, faltaron factores. Bueno, le faltaron al inicio el factor de la vía intrínseca, factor 12, que fue el Hageman. Ajá. ¿Sí, verdad? Sí, pero luego factor. No salen. Bueno, esa es una memotecnia que yo hice. Ahí están los factores. Bien. Así es. Muy bien, está buena, está bien hecha. ¿Y los demás dónde están? El 7. Espérame, Doc, es que tuvimos un problema ahí. Faltaron en las diapos, no sé por qué. Ajá. Ahí está, no, está muy bien, está muy bien la vía. Sí, ahí estamos viendo nosotros cómo la vía intrínseca es una vía mucho más larga, fíjese, 1, 2, 3, 4, 5 factores para que lleguen al factor 10, y aquí en realidad con 3 factores llego al factor 10, 2, 3 factores llego al factor 10, y ya sigue mi vía común para la formación de transformación del fibrinógeno en fibrina, que es en realidad la base de la coagulación. Ajá. Les íbamos a poner un video para que lo entendieran más fácil. Fue un video que vimos y que dura poquito, dura como 3 minutos y medio. No sé si nos deja ponerlo. Lo vemos de una vez, sí, no hay problema. Bueno, lo tenemos un poquito. Ok. Ahora, ¿en qué consiste propiamente la cascada de coagulación? Consiste en que hay una vía intrínseca, es decir, una cascada de reacciones bioquímicas que no dependen de factores extrínsecos, sino que se activan dentro del vaso. Una vía extrínseca que sí depende de factores, o sea, esta depende de que se abra el endotelio y lleguen factores que no estaban adentro de la sangre y se activan por vía extrínseca para activarle una proteína que se llama 10, o sea, factor de coagulación 10, que convierten de 10 en 10 activado. El 10 activado va a iniciar una cascada que se llama vía común, y esta vía común tiene como fin convertir al fibrinógeno en fibrina. Ahora, muchachos, esta es la forma difícil de aprenderse la cascada de coagulación. O sea, como lo ven aquí, es una ensalada de frutas que si bien pueden aprenderse en memoria todo esto, pero yo les propongo una forma más sencilla para aprendernos la cascada de la coagulación, que la vamos a ver ahorita. Entonces yo les pido el favor, saquen una hojita y repitan los siguientes pasos. Paso 1, vamos a poner al factor 10 en la mitad, porque este era el que activaba la vía común, el más importante, el rey, y los dos extremos. Vamos a ir el 1 y el 12, que son los dos extremos. Ahora, estos 3 factores de la coagulación, pobrecito, están solos. Entonces vamos a ponerles a su pareja. Vamos a ponerle al 11 con el 12, al 9 con el 10 y al 2 con el 1. El 10, como es el rey, tiene derecho a 2 parejas. Al 7 también. Ahora, ¿qué pasa? 7 y 10 tienen un hijo. ¿Cuánto es 10 menos 7? 3.
Ahí está el hijo de 17 como una regla mnemotécnica, nada más. Y ya tenemos formado aquí la vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía común. ¿Por qué puse una pistola aquí? Que se forma, de hecho, aquí una pistolita se forma, ya vamos a ver por qué. Ya, ahora, hay otros factores adicionales que se activan después, que son el 8 y el 5. Cuando ocurre la coagulación por vía extrínseca llega a 10 y vía común o intrínseca llega a 10 y se activa por este lado, se activan después unas proteínas que van a acelerar, hacer más rápido esto, que son la 8 y la 5, que justamente por eso se llama cascada de la coagulación, porque progresivamente va aumentando todo esto con ayuda de estas. Esto es como un embudo, como lo ven, que son el factor 8 para la extrínseca y la vía 5 y la proteína 5 para la vía común. Entonces funciona de la siguiente forma: se rompe el vasito y se forma de la vía intrínseca, se activa mediante el factor 12. El factor 12 se activa gracias a que la precalicreína se convierta en calicreína, y esta, con la ayuda del cininógeno de alto peso molecular, le van a activar al 12, que es el factor de Hagemann. Y la vía extrínseca, en cambio, por la lesión endotelial, va a activarse el factor tisular, que es el número 3, y que junto con el calcio, que es el factor 4, que no le puse aquí, le activan al 7, y esta es la vía rápida. Entonces volvamos acá, y es esto, ¿no? 12 le activa al 11, 11 le activa al 9, 9 le activa al 10, pero también le activa al 8 para que el 8 también le active al 10, o sea, es como un potenciador. Y se activa esta vía común, que es el 10 para hacerle al 5, pero principalmente al 2. El 2 se llama protrombina, y cuando se activa se llama trombina. Esto es muy importante porque se regresa a activarles a los demás, y la trombina le transforma al fibrinógeno, que es el número 1, en fibrina, y la fibrina es de lo que está hecho el coágulo. Ahora, el coágulo que se forma inicialmente es de fibrina inestable, o sea, es una fibrina que está ahí muy débil. Tiene que venir un factor, que es el factor 13, a estabilizarse. El factor 13 se llama factor estabilizador de la fibrina, porque va a ser el que le estabilice y le haga en un coágulo firme, y ahí ya tienes el vaso cerrado con candado, y para que vengan las demás células a reparar el vaso. ¿Por qué puse esta pistola acá? Porque es una regla mnemotécnica para acordarte que sobre la vía extrínseca, ¿dónde ves bastantes pistolas? En una guerra. ¿Cómo se dice guerra en inglés? War. Warfarina. La warfarina es el anticoagulante que actúa sobre la vía extrínseca principalmente. Ahora, sinceramente, saberse los datos bioquímicos. Ok, muy bien. Sí, está mucho, muy didáctico. Ojalá y lo hayan captado, ¿verdad? Sí, así está más cortito y la neta está más fácil de aprendérselo así. Ándale, pues ahí está. Entonces, esperemos de que ya con esto, pues alcancemos ahí a un segundo nivel, que es el segundo parcial, el segundo escaloncito de lo que va a ser el programa de bioquímica de este semestre. Entonces nos vemos el próximo martes a las 9 de la mañana. En Classroom subimos nuevamente el examen, y aquí por Zoom, sí, nada más, y con su cámara abierta. Entonces nos vemos el próximo martes. Doctor, gracias, una disculpa por las fallas.